Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú eres santo, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Dios Todopoderoso, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor Jesús. Yo te alabo, Dios de los cielos, en esta noche que tú nos has permitido estar delante de ti, delante de tu presencia, Señor Jesús. Yo te bendigo, mi Dios amado, Dios Todopoderoso, y te pido, Señor, que tú permitas, Dios, que esta noche podamos adorar tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Yo te pido, Padre de los cielos, que podamos, Señor, estar en tu presencia, Señor Jesucristo, y que esta noche, Padre de los cielos, tú puedas utilizar, Señor Dios, este mensaje y que puedas llevarlo, Señor, a los corazones y a las vidas, Señor, de aquellos que puedan estar, Señor Jesús, necesitados, Señor, de tu palabra, necesitados de ti, Señor Jesús. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, en esta noche, que tú prepares, Señor Dios, los corazones y las vidas, Señor, de aquellos, Señor, que escucharán y oirán tu palabra, Señor Jesús. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, en esta noche, yo vengo delante de ti, Señor, a decirte que yo quiero estar cerca de ti, Señor, que quiero estar en tu presencia, que quiero estar, Señor, junto a ti en este tiempo maravilloso, Señor, y poder adorarte y decir, Señor Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, tú conoces nuestro sendero, nuestro caminar, Señor. Y esta noche yo quiero decírtelo, Padre de los cielos, con todas las fuerzas de mi corazón, y decirte que tú eres mi buen pastor, que tú eres mi Señor y mi Dios. Te adoro y te alabo, Señor Jesús, en esta noche, que tú eres digno, Dios, porque tú eres santo, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Dios. Yo quiero estar, escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Sí, Señor Jesús, tú conoces, Dios de los cielos. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir, yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.
pastor, Señor Jesús. Tú eres el único que conoce nuestro caminar, nuestro sentir, Señor. Tú eres el único que puede venir y sustentarnos, Jesús. Eres el único que puede socorrernos, Señor. Yo puedo confiar en ti porque eres el único que nunca me va a defraudar. Es el único que nunca te va a dejar, que nunca te va a soltar. Eres el único, Señor, que podrás entender nuestro camino y escudriñar lo más profundo de él, Señor. Eres el único que nos va a llevar a salvo. Eres el único que nos va a tener misericordia. Señor, por eso me rindo delante de ti, Señor. Por eso me inclino delante de ti, Señor. Porque solo tú eres el único que conoce nuestro camino. Yo me rindo delante de ti, Señor, en esta noche. Porque solo tú eres digno, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, aquel que puede renovar todas nuestras fuerzas, aquel que puede renovar todo lo que hay en nosotros que está gastado, que se encuentra debilitado. Solo tú, Señor, eres el único digno, y solo tú nos podrás levantar, y solo tú nos podrás restaurar, Señor. Yo quiero decirte, Padre de los cielos, en esta noche, Señor Jesús, no solamente que tú eres nuestro buen pastor, no solamente decirte que tú eres el único que conoce nuestro camino, sino también, Señor, que tú eres el único que puede renovar nuestras fuerzas, que eres el único que puede renovar nuestro corazón, eres el único que puede renovarnos, Señor. Nosotros sabemos, Señor, y reconocemos delante de ti que hay muchas cosas que tú todavía quieres y necesitas cambiar en nosotros, Señor. Eso es lo precioso de estar delante de ti, Señor, porque tú puedes hacerlo, puedes cambiar, porque tú puedes renovar, y todas las cosas que están mal en nosotros, tú puedes hacerlas nuevas dentro de nosotros. Por eso yo quiero decirte en esta noche, Señor, renuévame, Señor, renuévame, Dios, porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, necesita ser renovado, cambiado, una vez más, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, esta noche, Señor, queremos decirte que necesitamos más de ti, Señor. Todo lo que hay dentro de nosotros, a veces creemos, Señor, que ya está completa la obra, Jesús. A veces creemos que ya está terminada la obra y que ya no hay nada más que hacer, Señor. Pero cada día tú nos muestras a través de tu Espíritu que hay mucha obra en nosotros, Señor. Todavía tienes que llevarte el orgullo, la soberbia, todavía tienes que llevarte la ira, el resentimiento, las raíces de amargura, Señor. Todavía somos frágiles en tus manos, Señor, porque todavía no hemos podido pasar ese fuego que nos purifica, Señor, porque así como el barro en las manos del alfarero, todavía somos frágiles, todavía somos desmenuzables en tus manos, Señor. Y por eso tu palabra dice, Señor Jesucristo, que el barro se echó a perder en tus manos, en las manos del alfarero, se echó a perder, Señor. Porque muchas de las veces, Dios Todopoderoso, mis hermanas, mis hermanos, nosotros, Señor Jesús, tus hijos, muchas de las veces nos seguimos echando a perder en tus manos. Porque seguimos viviendo conforme a los rudimentos de este mundo, porque todavía miramos las cosas terrenales, porque todavía miramos lo que se ve, Señor, porque todavía no hemos aprendido a mirar lo que no se ve, Dios de los cielos. Porque lo que se ve es pasajero y temporal, dice la Escritura, pero aquello que no se ve, eso es lo que perdura para siempre y por siempre. Señor Jesús, yo te pido que esta noche tú nos renueves. Te pido que esta noche nos hagas nuevos. Y también te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, porque yo sé que tu Espíritu Santo esté en este lugar, que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor, llenándonos. Yo lo sé, Señor, y quiero proclamarlo en esta noche, Señor, que tu Espíritu está aquí, Señor. Que tu poder está aquí, Dios, en esta noche. Y en cada hogar, en cada hermano, Señor, que mirará y que esté mirando, tú estás ahí, Señor. Sí, Señor Jesús. Quiero sentir tu poder liberador. Quiero sentir tu poder restaurador. Quiero sentir aquí tu poder libertador. Quiero sentir, Sí, Señor Jesucristo. tu poder restaurador. Quiero sentir aquí tu poder libertador. Quiero sentir tu poder restaurador. Quiero sentir aquí tu poder libertador. Quiero sentir. Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Yo te pido que nos llenes, Señor Jesús. Llena este corazón, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, mi Dios.
Llénalo de tu presencia y lléname de tu palabra, Señor. Porque yo quiero dar palabra tuya y no que sea palabra de hombre, Señor. Por eso te digo, Señor. Tu poder restaurador, quiero sentir a ti. Tu poder libertador, quiero sentir. Tu poder restaurador, quiero sentir a ti. Tu poder libertador, quiero sentir. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena este lugar. 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 Dios Todopoderoso, te lo pedimos, Señor. Yo te pido, Jesús, que vengas y que llenes este lugar, pero sobre todas las cosas llena, Señor, mi corazón. Llena nuestros corazones. Llena mi corazón, Señor. Llena mi corazón en esta noche, en este lugar, Señor. Porque yo quiero compartir tu palabra en esta noche. Yo quiero compartir, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, el alimento espiritual, tanto para el que está en su casa como para aquel que está en este lugar, Señor, así también como para con mi vida misma, Señor. Ven y llena, Señor, este lugar, pero llena sobre todas las cosas nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bienvenidos en esta noche a los hermanos que están en este lugar, a los hermanos que mirarán más adelante en la transmisión, los que están en la transmisión. Que el Señor Jesús de Nazaret los bendiga grande y abundantemente. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, así que yo les invito a que ustedes abran la Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo capítulo 22. A los hermanitos que están en su casa en este momento, yo le quiero invitar que usted también abra la palabra del Señor, abra su Biblia. Y si en este momento usted está mirando la transmisión y mira que algún hermano no está conectado, yo le invito que en estos segundos usted pueda invitar a los hermanos que están a los hermanos que todavía no se han conectado. Yo le invito a que usted se tome estos segunditos ahí en su casita y que invite a los hermanos a la transmisión que estamos en este instante. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo leemos en esta noche capítulo 22. Y en la manera consecutiva en la que hemos estado leyendo, ya nos falta poco para terminar el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 22 y esta noche vamos a leer del verso 23 en adelante. Y lo vamos a leer, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Mateo 22, verso 23 dice, la pregunta sobre la resurrección, Y esta noche lo leemos y dice, verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciéndole, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Verso 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues,
¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a la presencia del Señor. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, he adorado tu nombre, Señor, y te he pedido que tú llenes mi corazón en esta noche. Pero adicional a esto, Padre, yo te pido que tú unjas mis labios y mi corazón, porque soy perverso de labios, inmundo de corazón, Señor. Y te pido que unjas en esta noche, Señor, desechando todo lo que tiene que ver con mi carne y mi conocimiento humano, Señor. Y todo cuanto haya estudiado secularmente, deséchalo, Padre de los cielos, y que sea solamente tu Espíritu Santo el que hable en esta noche, Señor, para que la gloria, la honra y el poder y la alabanza sean solamente para ti en esta noche, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento inútil, pero en tus manos un instrumento de bendición, un instrumento de exhortación, un instrumento de edificación. Y si hay alguien a quien toque exhortarle, Señor, y reprenderle duramente, Padre de los cielos, pues que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que habla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret quedamos en tu presencia. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Puede tomar su asiento los que están aquí en esta noche, gloria a Dios, y los hermanos que están en su casa. Siga compartiendo la transmisión en sus hogares. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta noche el mensaje, mis hermanos, habla acerca de la resurrección. Una pregunta muy importante que desde generaciones y milenios atrás la gente se ha hecho preguntas. Y solamente hasta cuando vino Jesús de Nazaret fue respondida esa pregunta. Pero tenemos que también tomar en cuenta nosotros que a pesar de que la respuesta a esa pregunta fue respondida en el tiempo de la venida de Jesús, tenemos que también reconocer que a partir de Jesús hasta acá, cientos de personas todavía se siguen haciendo la misma pregunta: ¿qué sucederá después de la muerte? Porque muchos no han aceptado a Jesucristo. Inclusive, muchos creyentes todavía no han alcanzado a entender lo que es después de la muerte. Muchos cristianos todavía no pueden llegar a entender, ni ver, ni conocer lo que será después de la muerte. Y en la totalidad, nosotros, todos los cristianos, nunca podremos llegar a entender lo que será la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha muerto y ha vuelto para contar lo que verdaderamente es. Nosotros sabemos que después de la muerte hay vida eterna, ya no hay llanto, ya no hay dolor, no hay enfermedad. Sabemos que vamos a estar en las bodas del Cordero, que el Señor va a ser nuestra luz eternamente y para siempre, y vamos a vivir en la Nueva Jerusalén por los siglos de los siglos. Pero más de eso no sabemos. Sabemos que nuestros cuerpos serán transformados, si estamos vivos, y que los que están muertos resucitarán, pero más de eso no sabemos porque no hemos experimentado la muerte. Conocemos y he predicado también acerca de lo que ocurre después de la muerte, pero nada más es una predicación de que los que mueren sin Cristo son arrastrados por demonios a los infiernos, pero los que mueren en Cristo Jesús son escoltados por ángeles hasta el lugar celestial. Pero solamente que se queda en predicación y se queda nada más en doctrina. Mas sin embargo no hemos podido ver ni experimentar a viva voz, en carne propia, por así decirlo, la muerte. Ninguno de nosotros. Podemos predicar miles de cosas sobre la muerte, miles de cosas sobre el cielo, miles de cosas sobre el infierno, pero ninguno de nosotros ha experimentado nada de eso. Así que siempre va a estar una incertidumbre en nuestro corazón, y una de ellas la despeja el Señor Jesús en esta noche. Habla el verso 23, mis hermanos, de los saduceos, típicos religiosos de la época. Y para no alargar mucho el tema, los saduceos simplemente eran religiosos que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces le vienen trayendo una cuestión y le hablan acerca de una mujer que tuvo 7 esposos. Esta mujer no estaba en adulterio, ni estos varones tampoco, porque aquellos esposos
habían muerto todos y cada uno de ellos. Así que ella era viuda y tenía la potestad de volver a casarse. Estoy alargando un poco los versos 23 al 28 porque no son mucho el centro del mensaje. Leyendo ya el verso 28 dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aleluya. Vamos a empezar por el versículo 29. Que muchas personas, mis hermanos, si alguien me está mirando, tal vez usted está errando en lo que es el poder de Dios. Porque tal vez usted está creyendo, creo que este mensaje un poquito está más dirigido a los incrédulos. Usted tal vez está errando, amigo que me escucha más adelante. Tal vez usted está errando al creer y pretender que cuando uno muere, ahí se termina la vida y que de ahí ya no hay más. Que será imposible haber otra vida. Muchas de las personas que no creen en el Señor Jesucristo piensan que cuando tú mueres ahí se termina la vida, porque sería casi imposible que alguien pueda resucitar después de muerto, después de que seas polvo. Sobre todo porque vivimos en una sociedad donde todo lo que veo lo creo. Entonces, si tú miras a alguien muerto por generaciones y sus huesos siguen ahí en la tumba y luego el polvo y nadie se ha levantado, excepto Jesucristo, para dar ese testimonio, la gente duda en su corazón de que Dios sea capaz de levantar a los muertos. Y esto es literal. Antes de que mi madre se enferme y sufra los infartos que Dios permitió en su vida, muchas de las veces vino a mi casa, se sentó en mi sala y conversaba conmigo acerca de la muerte y la resurrección. Entonces, por testimonio propio te digo que mi madre, como no creía en Dios y no creía en la resurrección, ella me preguntaba: ¿y qué es lo que sucederá cuando nos muramos? Siempre me preguntaba. Y cada vez que yo le hablaba de una resurrección, mi madre se reía, dudaba, un pensamiento de incredulidad inclusive, porque ella no creía verdaderamente en la resurrección de los muertos, porque para ella era algo imposible que los muertos resuciten, era imposible que se levanten. Pero al final del versículo 29 dice: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir el verso 29? Amigo que me escuchas, o algún cristiano que todavía dude de la resurrección, vosotros, dice, ignoráis el poder de Dios. El mundo entero todavía está errando porque no ha conocido el poder de Dios. Está ignorando el poder de Dios. Dios tiene un poder tan grande que, mi hermano, Él no solamente es capaz de resucitar a los muertos, sino que es capaz, Él inclusive, de que a esos mismos muertos que los resucitará aquel día en la final trompeta, Él los llevará a su presencia y reinarán juntamente con Cristo. Eso parece una historia sacada de cualquier historieta o fábula para el incrédulo, pero para el creyente eso es esperanza de vida eterna. No solamente Él tiene el poder de resucitar a su Hijo Jesucristo, no solamente Él tiene el poder de resucitarnos a nosotros, sino que Él tiene el poder para hacernos reinar juntamente con Él, al lado de Él, por los siglos de los siglos. Dice: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos eran como el típico religioso limitado. Ellos limitaban a Dios. Ellos limitaban a Dios, que era un Dios que daba vida, que era un Dios que creó la tierra, que era un Dios que dio vida a Adán y Eva, que sacó a Eva de la costilla, que era el Dios que fundó todos los firmamentos del cielo, que fundó el universo, que fundó toda especie viviente. Pero cuando llegaba la muerte, ellos decían: ya Dios no puede hacer más, porque ya está muerto, ya no puedes avanzar más allá de la muerte. Dios, ese era el pensamiento de los saduceos, que no podían resucitar las personas, es decir, limitaban a Dios. Le daban a Dios toda la potestad menos de la muerte, de resucitar a las personas. Y así también a veces hay cristianos, mis hermanos, hijos e hijas de Dios, que siguen limitando el poder de Dios, porque creen que Dios creó los cielos y la tierra, creen que Dios hizo el firmamento, creen que Dios es capaz de trasladar de un lugar a otro, un continente a otro, es capaz de sanar enfermedades, es capaz de haber hecho miles de cosas, pero que
aquel hijo que se encuentra al lado tuyo, que tal vez está en las drogas o apartado de los caminos de Dios, hijo de Dios, varón y varona de Dios que me escuchas, tal vez pensando que tu hijo todos los caminos, ya no va a haber resurrección para él, has limitado a Dios y dices, una vez que mi hijo se apartó de los caminos ya no va a volver, y eso es falso. Estás limitando a Dios y estás limitando el poder de Dios en la vida de tus hijos. Porque yo pido al Padre Celestial que este mensaje llegue a esos padres y madres que sus hijos se han apartado de los caminos. Y tal vez algún pastor, que yo sé que hay muchos pastores, y uno que otro de ellos se llevan mucho conmigo, y los bendigo en el nombre del Señor Jesús, y sus hijos están apartados de los caminos del Señor y están en el mundo literalmente. Déjeme decirle que si usted predica o enseña o cree que Jesús de Nazaret es capaz de haber hecho milagros, señales y prodigios, pero usted cree que ya la muerte espiritual de su hijo no tiene solución en las manos de Dios, déjeme decirle que usted está errando y usted no conoce el poder de Dios, que Dios puede resucitar en la muerte espiritual que tienen sus hijos, porque usted ignora las Escrituras, porque Dios es capaz de resucitar. Y Dios le dice al profeta, ¿qué ves, hijo de hombre? Y el varón le dice, nada, solamente veo un valle y veo huesos nada más que secos ahí. Inmediatamente nosotros podríamos decir, es imposible que alguien resucite a los huesos secos. Déjeme decirle que si su padre o su madre están lejos de los caminos de Dios, que tal vez tú has conocido a Jesucristo por gracia, que tal vez a ti te presentaron a Jesús y tu padre y tu madre tal vez no lo conocen, no lo quieren conocer y no quieren acercarse al Dios vivo, y tal vez para ti que tus padres se salven, que tus padres resuciten espiritualmente, parece imposible. Déjame decirte que estás errando porque ignoras las Escrituras. Porque si tú no ignorases las Escrituras, supieras que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él tiene el poder. Aleluya. Solo Él tiene el poder para resucitar a alguien que esté lejos de los caminos del Señor, que esté espiritualmente apartado de los caminos del Señor. Y si este es tu caso y tu padre y tu madre están en esta situación, déjame decirte en esta noche preciosa que Dios tiene el poder para resucitar no solamente lo espiritual de tu padre o lo espiritual de tu madre, sino también lo físico, dándole un cuerpo nuevo para que aquel día Él también, tu padre o tu madre, estén al lado tuyo por siempre y para siempre. Pero muchas de las veces, mis hermanos, nosotros nos dejamos llevar y limitamos a Dios. Decimos, oh, Dios es capaz de cambiar al borracho, y decimos, amén, gloria a Dios. Y decimos, Dios es capaz de cambiar a un guerrillero, oh, amén, gloria a Dios. Y decimos, Dios será capaz de cambiar a un pandillero, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, o con tus hijos, o con tus familiares que todavía no se han convertido? Estás errando en las Escrituras y no conoces el poder verdadero de Dios. Porque si conocieseis las Escrituras, entenderías que si Dios fue capaz de darle vida a los huesos en el valle, esos huesos secos, no solamente que el profeta estaba mirando cómo les empezaban a crecer tendones y coyunturas, y los cartílagos empezaban a formarse y a unirse, y los tuétanos empezaban a formarse, y las arterias empezaban a crecer. Él vio una transformación de los huesos tirados en el valle. Por favor, hágame por favor un poquito de orden. No solamente miró los huesos tirados en el suelo, sino que Él empezó a mirar de manera poderosa que los huesos se unían, que los huesos empezaban a unirse por cada uno por su coyuntura, y no había mano de hombre en ello. Y empezaban a formarse las arterias, y empezaban a formarse las venas, y empezaba a formarse todo el aparato muscular, y empezaba a formarse la piel de centímetro a centímetro, hasta que esos huesos se tornaron en vida. Y no solamente eso, sino que después dice que esos huesos fue soplado sobre ellos el Espíritu, y cobraron verdaderamente vida. Aleluya. Amén. Déjeme decirle que los saduceos creían en un Dios poderoso, pero lo limitaban en la resurrección. ¿Tú crees en un Dios poderoso?
entonces no lo limites en nada. Ni en la muerte, ni en la vida, ni en la salud, ni en la enfermedad, ni en la escasez, ni en la abundancia, ni en el día, ni en la noche, ni en tu casa, ni en la calle, ni con demonios, ni frente a demonios, ni frente a hombres, ni frente a un guerrillero, ni frente a ningún religioso. No lo limites a Dios, porque Dios tiene el poder sobre todos los poderes del universo. Dios tiene todo el poder. Muchos cristianos caminamos o caminan en el mundo, en su vida cristiano, limitando a Dios. Y dicen, Dios es capaz de multiplicar a 5,000 personas, pero no es capaz de alimentar a tus 3, 4, 5, 10 hijos. Déjame decirle que aquel que alimentó a 5,000 tiene el poder de alimentar a tus 8 hijos, a tus 4 hijos, a tus 6 hijos. Él tiene el poder. Aquellos 5,000 personas tenían cada uno su esposa, tenían cada uno sus 5, 10 hijos. Los judíos, de forma reglamentaria, por ley, cada judío le encantaba tener más o menos mínimo de 8, 6 hijos en adelante. El que más tenía era mayor bendecido, el que más. Entonces eran 5,000 hombres, más 5,000 esposas, más las decenas de hijos que cada uno de ellos tenían. Estamos hablando siquiera de unos 15,000, 20,000 personas que fueron alimentados de un par de panes y peces. Entonces, no limites a tu Dios como los saduceos. No lo limite a su Dios. Dios no puede ser limitado por el hombre, pero en la incredulidad de nosotros, Él decide no actuar. Pero eso no le quita a Él el poder que Él tiene. Entonces los saduceos eran religiosos. Todo religioso dice creer en Dios, pero lo limita. Esa es una de las características de un religioso. ¿Cómo reconocemos un religioso? De que dice creer en Dios, dice confiar en Dios, pero siempre que llega algo lo limita. Dios es capaz de aquello, pero no de lo otro. Verso 30. Porque en la resurrección, ya cambiando un poco de tema, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. El verso 30, yo quiero dirigirlo a las personas que todavía no se han casado. Si tú lees el verso 30, lo que Jesús nos está queriendo decir es que tú solamente tienes una sola oportunidad de elegir correctamente a tu esposa o a tu esposo. Que tú tienes una sola oportunidad de arrodillarte delante del Dios viviente y de pedirle que te dé una esposa o un esposo conforme al corazón de Dios. Que si tú eres padre y tienes hijos y quieres que tus hijos contraigan algún día matrimonio, tienes que pedirle a Dios que Dios presente a tus hijos una esposa o un esposo, una futura esposa, un futuro esposo, que sean conforme al corazón de Dios. Porque solamente tienes y tenemos y solamente tienen las personas una sola oportunidad de casarse, no tienes más, a menos que te suceda como esta mujer, que sus esposos murieron, enviudeció y ella pudo volver a casarse. Jesucristo mismo lo dijo y lo dice en su palabra. Amén. A menos que tú enviudezcas, no puedes volver a casarte, porque si te casas estando tu esposa o tu esposo vivos, cometes adulterio y haces adulterar a las otras dos personas. Entonces, escúchame, si tú estás buscando una esposa o un esposo, asegúrate que sea conforme al corazón de Dios, porque solamente hay una oportunidad. No pienses que al morir en el cielo vas a volver a casarte, les está diciendo Jesucristo. Dice, en el cielo ya no existirán esos 7 hombres, ya no existirán 7 esposos, ya no existirá una mujer con 7 maridos, sino que en el cielo ya no hay oportunidad de casarse. Eso quiere decir, solo tienes una oportunidad. Tanto aquí como en el cielo no hay más oportunidad. Aquí hay una sola oportunidad. Por eso es que hay muchos matrimonios viviendo una desgracia, viviendo una maldición dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque no supieron escoger, no pusieron en oración el matrimonio, no pusieron en oración. Tú que me estás mirando a través de las redes sociales, yo sé que este mensaje
mensaje va a llegar a alguien que está dudando si será o no será de casarse, déjame decirte que si tiene las características de Dios, del Espíritu Santo, los frutos, cásate, varón y varona de Dios que me escuchas. Solo tienes una oportunidad para contraer matrimonio en esta vida. Allá arriba no hay matrimonio, y si te casas, tienes vuelta atrás en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cada día cientos de cristianos arruinan su ministerio, arruinan los dones que Dios les ha dado por casarse fuera de la voluntad de Dios. Y hay decenas de matrimonios y ministerios frustrados que nunca supieron por qué les fue mal toda su vida, y fue porque se casaron fuera de la voluntad de Dios. Hermano, es muy diferente a que dos católicos como mis padres se casen, erraron, se equivocaron, pero pueden venir a Cristo y puede cambiar su vida. Es muy diferente a que dos cristianos, un varón cristiano y una varona cristiana, se casen y se unan en yugo desigual. Por mucho que sean cristianos, si no tienen el mismo llamado, si no tienen el mismo ministerio, vas a fracasar, varón, vas a fracasar, varona. Aleluya. Déjeme decirle que para una misionera, Dios tiene un misionero. Déjeme decirle que para un evangelista, Dios tiene una evangelista. Déjeme decirle que para un pastor, Dios tiene una pastora. Dios tiene lo que le calza a cada quien. Y por eso tienes que entender lo que Jesús les dice en el verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ya no hay más oportunidad. Tienes una sola oportunidad de elegir la persona con la que te va a acompañar todos los días de tu vida en el ministerio, sea para bendición o sea para maldición, si te casas fuera de la voluntad de Dios. Amén. Verso 31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. El verso 32 es otro punto en esta noche. Todos nosotros los cristianos a veces cometemos un gran error. Y esto le va a sonar duro al hermano que me esté mirando y a los amigos que nos mirarán, si es que nos miran, por supuesto. Dice claramente el verso 32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros tenemos, como seres humanos que somos, en nuestro corazón el anhelo que cada uno de los familiares, y si alguno de mis familiares me está viendo, me mira más adelante, algún primo, algún sobrino, algún tío de mi sangre, de mi familia, de mi apellido, si usted me está mirando, nosotros tenemos el anhelo en nuestro corazón de que usted busque del Señor, y oramos por usted y clamamos por usted, pero Dios es Dios de vivos, no de muertos. Lastimosamente lo que Jesús quiere decirnos en este texto es de que los milagros, el alimento, el cuidado y cualquier cosa que le pidamos nosotros los hijos es para nosotros los hijos, porque estamos vivos espiritualmente. Aleluya. Amén. Por eso usted ve que Dios siempre respondía el clamor de Israel, porque era como la sombra de lo que somos hoy nosotros, de que ellos estaban vivos delante del Señor. Y no respondía a las demás naciones cuando le clamaban. Él nunca estaba a cargo de los paganos. Él nunca estaba a cargo de ellos, siempre estaba a cargo de su pueblo. Así también hoy, mis hermanos, nosotros, solo por la gracia de Jesús de Nazaret, tenemos el privilegio de llamarle Padre y de que Él nos llame hijos y nos responda, porque Él es Dios de vivos. Por eso es que muchas personas van a la iglesia cristiana, pero Dios nunca les responde porque todavía están muertos espiritualmente. Y Él es Dios de vivos. Aleluya. Amén. Por eso tenemos que asegurarnos de que nosotros, los que vamos a la iglesia, los que nos congregamos, los que aceptamos a Jesús de Nazaret, tenemos que asegurarnos de que estamos vivos, porque Dios reconoce a sus hijos cuando están vivos. Él los identifica a sus hijos cuando están vivos, y tenemos que estar seguros. Cada vez que Dios responde tu oración, cada vez que Dios responde tu petición, tienes que gozarte en Él y decir: gracias Dios, porque yo sé que tú eres mi Dios, porque tú no eres Dios de muertos. Él no es Dios de muertos, ni espirituales, ni tampoco en la carne. Dios
no va a ser Dios de esto. Amén. Dios no va a ser Dios de esto cuando yo muera, no va a ser Dios de esto, porque Él no es Dios de cuando yo muera, estoy diciendo, amén. Cuando yo muera, Él no va a ser Dios de esto. ¿Por qué? Porque esto va a estar muerto y Él no va a ser Dios de este cuerpo. Por eso no tenemos que preocuparnos cuando el cuerpo muera, cuando este cuerpo se fallezca y muera, no tenemos que preocuparnos. Una vez alguien me decía, ¿y qué pasa si a mi hijo le cortan la cabeza y me entregan el cuerpo pero nunca la cabeza? En el día de la resurrección, ¿será que podrá resucitar con cabeza o resucitará sin cabeza? Era una persona que tenía una duda, una gran incertidumbre. Y yo le decía, no importa si a tu hijo, no importa si te entregan solo el brazo y el cuerpo desapareció y nunca aparece. En la resurrección, Dios no va a ser Dios de ese cuerpo muerto. Él le va a dar un cuerpo nuevo, transformado, glorioso, idéntico al cuerpo de Jesús de Nazaret. Aleluya. Un cuerpo que pueda estar en la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Un cuerpo que ya no se va a corromper. No importa si te entierran en la tierra o en el cemento. No importa, Dios no es Dios de ese muerto. Dios no es Dios de un esqueleto. Dios es Dios de vivos. Aleluya. Si Dios fuera Dios de muertos, hubiera levantado a los huesos secos como una calavera y hubiera utilizado los huesos secos. Él tuvo que darle vida a los huesos secos en el valle y levantar un ejército de esos huesos secos. ¿Por qué? Porque Él es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Y Él necesita que tú y yo también, espiritualmente hablando, estemos vivos en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu está muerto, Dios dice, tú estás muerto en el Espíritu, todavía no eres mi hijo, todavía no has nacido de nuevo, estás muerto en tus delitos y tus pecados, necesito que estés vivo, necesito sentir que el Espíritu que he puesto dentro de ti se vivifique, despierte, reaccione, entre sobre ti el aliento. Por eso dice la palabra del Señor que Él sopló hálito de vida, aliento de vida, hálito de vida sobre Adán y fue un ser, ¿qué dice? Y fue un ser vivo, un ser viviente, un ser vivo. Dios necesita que tú y yo estemos vivos espiritualmente. Ese mismo aliento que sopló Dios sobre Adán cuando le fueron engañados y dijo, la palabra de Dios dice que ellos murieron espiritualmente. Ese soplo, ese soplido, ese aliento que Dios sopló sobre ellos se perdió, salió nuevamente del hombre y quedó muerto el hombre espiritualmente. Con un espíritu dentro, pero estás muerto. Es como una caja con una persona dentro, pero no sirve de nada, porque la persona que está dentro de esa caja está muerta. Aleluya. Así también el ser humano que no ha revivido, no ha resucitado espiritualmente, es solamente una caja con un espíritu dentro que está muerto. Dios necesita que despierte ese espíritu. Dios necesita tener siervos y siervas, hijos e hijas que estén vivos, porque Él es el Dios de Abraham y Abraham es el Dios de Isaac. Isaac está vivo y estaba vivo, es el Dios de Jacob. Amén. Ellos murieron físicamente, pero siempre Dios se manifestó durante generaciones y generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Israel. El Dios de Israel te dice esto. Recuerda que Israel es Jacob. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés siempre se manifestaba así. ¿Por qué? Porque ellos estaban vivos en el seno de Abraham, todos y cada uno de ellos. Aleluya. Y Él quiere y Él necesita que usted y yo estemos vivos, mis hermanos. Que estemos vivos, que estemos despiertos espiritualmente. Él necesita encontrarnos a nosotros, hallarnos dentro de este estuche, hallarnos vivos. Porque cuando suene la trompeta, no se va a ir el estuche, mis hermanos. Aleluya. Se va a ir lo que está vivo dentro de nosotros y va a ser transformado nuestro cuerpo en ese cuerpo glorioso que Dios, vaya usted a saber cómo lo hará. Pero necesitamos estar vivos, porque Dios no es Dios de muertos, Dios no es Dios de desanimados, Dios no es Dios de desahuciados, Dios no es Dios de derrotados, Dios no es Dios de aquellos que han echado a perder su llamado, Dios no es Dios de aquellos que dicen, ya no hay esperanza para mí porque Dios me ha limitado. Dios no es Dios de fracasados, Dios es Dios de aquellos que con pocas o muchas fuerzas nos levantamos y decimos, yo voy a seguirte, Señor. No importa si hoy me levanté enfermo, no importa si hoy no hubo quien me acompañe, no importa si hoy me abandonó mi familia, no importa si me negaron en mi casa por convertirme a Cristo, no importa lo que sea, yo voy a seguirte. De esos es Dios, nuestro Señor. Amén.
de ellos, de nosotros, de aquellos que no ignoramos la Escritura, de aquellos que sabemos que Dios nos ha vivificado. Mientras otros se preocupan por la muerte, mientras otros se preocupan por la enfermedad, mientras otros se preocupan por la caída, nosotros tenemos que alabar a Dios y decir: tú eres el Dios de aquel que está vivo y tú me has vivificado, Señor. Si tú puedes decirle esta noche ahí en tu casa, antes de que te acuestes a dormir, y decirle: Señor, yo te doy las gracias porque tú eres Dios de vivos y tú me has vivificado, tú me has dado vida, has resucitado el espíritu que estaba muerto en mí, y hoy puedo a Dios, porque un muerto no se goza en la presencia de Dios, porque un muerto no puede oír la voz de Dios, porque un muerto espiritual no puede conocer a Dios. Pero aquellos que están vivos en el espíritu, alabamos a Dios, escuchamos a Dios, escudriñamos la Escritura y entendemos el propósito de Dios. No ignoramos la Escritura porque estamos vivos en el espíritu. Aleluya. Déjame decirle en esta noche que hay muchos teólogos que están muertos. Hay muchos teólogos que están muertos. Y a mí me encanta la teología. A mí me gusta la teología. Pero hay muchos teólogos que están muertos. Está vivo en ellos la teología, está vivo en ellos la letra, está vivo en ellos todo eso, pero están muertos espiritualmente. Los saduceos estaban muertos espiritualmente, porque si tú no crees en la resurrección, olvídate, no vas a resucitar. Tienes que creer que Jesús de Nazaret resucitó, y así como Él resucitó y Dios lo levantó de entre los muertos y lo sentó al lado de Él, tienes que creer que así también a nosotros el Señor nos levantará de entre los muertos y nos sentará junto a Él. Aleluya. Hay muchos teólogos que están muertos. Y vuelvo y repito, la teología es algo maravilloso, es algo precioso. Estudiar la palabra del Señor por años y años es lo más maravilloso, porque creces en entendimiento y conocimiento, pero nada te va a llenar ni nada de eso. Ninguna teología va a vivificar tu espíritu, sino solamente Dios a través de su Espíritu Santo, cuando lo reconocemos y lo aceptamos y sabemos que nosotros no somos nada ni nadie. Aleluya. Los que gracias a la misericordia de Dios logramos. Pero eso no sirve para nada, hermano. Eso no me ha vivificado mi espíritu. Usted tiene que estar vivo no por lo que tiene en la pared, sino que usted tiene que estar vivo por lo que Dios ha obrado en su vida y en su corazón, por lo que Dios le ha despertado, por lo que usted andaba en tinieblas, por lo que usted andaba en el mundo descarriado, perdido, apartado de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús de Nazaret tuvo misericordia de ti y de mí, ahí fuiste vivificado si lo recibiste como tu único Señor y Salvador en tu corazón. Gloria a Dios. Porque Él es Dios de vivos, no de muertos. Aleluya. Muchas de las veces nosotros clamamos y pedimos por nuestros familiares, porque te amamos. Yo espero que esto llegue a mis primos también, porque te amamos, oramos. Pero si tú no naces de nuevo en el Espíritu, por mucho que te amemos y mucho que clamemos, tu alma se perderá. Necesitas vivir en el Espíritu, ser revivido en el Espíritu. Y eso no lo hace nadie en esta tierra, sino solamente Dios a través de mirar tu arrepentimiento. Amén. Y el 33, para terminar en esta noche, es otro punto más. Y el verso 33 dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. Déjeme decirle que hay dos formas de enseñarle este versículo en esta noche. La número uno es que yo también me admiro de la doctrina de muchas personas. Porque hoy en día existe una doctrina para cada cosa, y existe una doctrina para cada evento, y una doctrina para cada predicación, y están todas ellas cerradas, lejos de la verdad de Dios. Mi hermano, porque si ellos se admiraban de la doctrina de Jesús, nosotros tenemos que admirarnos de la doctrina de este tiempo, como por ejemplo una doctrina la cual dice que tú no necesitas nacer de nuevo, que tú no necesitas convertirte a Cristo para ir al cielo, sino que simplemente todos vamos al cielo después de morir. Esa es una doctrina que a mí me admira, pero es una doctrina errada. Aleluya. Esta gente no se admiraba de la doctrina de los saduceos, ni de los escribas, ni de los fariseos, sino de la doctrina de ¿quién? De Jesús. Amén. Y a mí me admira la doctrina de Cristo. ¿A cuántos les admira la doctrina de Cristo?
La doctrina de Cristo es admirable, mis hermanos, porque en el tiempo de los judíos, y Jesús es judío y era judío, mis hermanos, en la doctrina de los judíos era, mira, si a ti te hacen algo, si a ti te sacan un ojo, pues le vas a sacar tú el ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la doctrina común y normal, y la doctrina que a todos nosotros, los seres humanos, nos gusta practicar esa doctrina, el ojo por ojo, el diente por diente. Por eso la doctrina de Jesús era admirable. ¿Por qué? Porque Él dijo, vosotros oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Aborrece a tu enemigo, mátalo. Tenías la facultad de hacer eso. Pero yo os digo que aquel que te hiere en la mejilla, tú tienes que ponerle la otra mejilla. Por eso es que la doctrina de Jesús comparar a nuestras doctrinas. La doctrina de la Biblia nunca se va a comparar a las doctrinas de diferentes denominaciones. La doctrina de la Biblia nunca se va a comparar a cualquier doctrina que un día a mí se me ocurre inventarme. Mi doctrina, mi pensamiento no sirve para nada delante de la palabra de Dios, porque solamente hay una sola doctrina establecida como ley para todos los hijos de Dios, hombres y mujeres por igual, en el nombre de Jesús de Nazaret, y es lo que está establecido en su palabra, sin quitarle ni añadirle nada de lo que Él estableció. La doctrina tal cual es. Aleluya. A Dios no le importa ni le interesa la doctrina de nosotros los pentecostales, no le interesa ni le importa la doctrina de los bautistas, no le interesa ni le importa la doctrina de los cuadrangulares o de los ortodoxos. A Dios no le interesa la doctrina que ellos inventaron. Aleluya. A Él lo que le interesa es que nosotros practiquemos. ¿Qué cosa dice? Ellos, oyendo esta gente, se admiraban ¿de qué? De su doctrina. Aleluya. Amén. A Dios lo que le interesa y a Cristo lo que le interesa es que nosotros practiquemos su doctrina. Aleluya. Que si alguien te pide ahí afuera que le cargues, que le lleves tal cantidad de distancia una carga, pues vas a llevar el doble. Él quiere que practiquemos esa doctrina y eso es lo difícil para nosotros. Aleluya. ¿A cuántos de nosotros, ya voy a terminar, a cuántos de nosotros, los que estemos aquí, los que estarán mirando y los que mirarán adelante, se nos hace difícil cumplir la doctrina de Cristo? A todos. Por eso es que cada cierto tiempo surgen hombres con nuevas doctrinas, porque dicen, hombre, está difícil cumplir la doctrina de que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, y a pesar de que la zorra tiene su madriguera y las aves tienen sus nidos y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, yo no me voy a morir de hambre como se murió de hambre Jesús. Yo necesito tener dinero ahora. Entonces inventan su propia doctrina. Aleluya. Porque no pueden encajar en la doctrina de Cristo. Por eso dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Porque caminar en la doctrina de Cristo, en el último punto que estamos viendo en esta noche, se admiraban de su doctrina. Yo también me admiro de la doctrina de Jesús. Yo siempre, cuando empecé mis caminos con el Señor, decía, ¿por qué Jesús de Nazaret no tuvo en su mente el vivir en un palacio? Porque yo estaba nuevo en los caminos. Decía, ¿por qué no tuvo en su mente el vivir en un palacio como lo hizo David? ¿Por qué no vivió en un palacio como lo hizo Salomón? Si él es rey de reyes, si el rey vivió con tanto esplendor y gloria, Salomón, el rey de reyes, ¿por qué no vivió de otra manera? Hasta cuando tú sigues escudriñando las escrituras y llegas a entender que la doctrina de Jesús es precisamente de admirarse, que Jesús dice en su palabra preciosa y bendita que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Amén. Pero yo le pregunto, ¿Jesús tenía dónde recostar su cabeza? Terrenalmente no, pero espiritualmente Él es el dueño del universo. Le estaba esperando ahí el Padre Celestial a su diestra. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no ha empobrecido. La doctrina de Jesús es esa, mis hermanos. La doctrina que Él enseñó, que es digna de admirarse. La doctrina que tiene la mayoría de los hombres en este siglo actual es la doctrina que ellos inventaron. No pagues el precio, no ores, no pagues el precio, no leas, no pagues el precio, no te humilles delante de los hombres. Es la doctrina que han inventado ellos. Pero la doctrina de Cristo siempre fue pagar el precio, aunque los otros no lo hagan. Aleluya. Amén. Jesús pagó el precio a pesar de que sus discípulos no quisieron pagar ni una hora despiertos.
Jesús quiso pagar el precio y tuvo que pagar el precio a pesar de que sus discípulos no quisieron pagarlo. Aleluya. Él tuvo que ir a los golpes y a los azotes. Esa era la doctrina de Cristo. Es que si yo estoy en esta tierra, voy a ir a los golpes, al maltrato, voy a ir a que degollen al corderito para salvarlos y redimirlos. Aleluya. La doctrina de los hombres es: yo no voy a morir, yo no me voy a solear, yo no voy a pasar un día de hambre. La doctrina de Cristo era renuncia, muerte y resurrección. La doctrina de prosperidad, riquezas y más prosperidad. Amén. La doctrina de Jesús era una doctrina de entrega, una doctrina de rendimiento, de sumisión total a la voluntad de Dios. Jesucristo nunca lo vemos en ninguno de los evangelios que camine por ahí diciendo: Señor, yo este día me siento tan cansado que no voy a ir a la sinagoga. Al contrario, los discípulos le dijeron: Maestro, vamos a comer. Amén. Y Jesús no quería. Muchas de las veces encontramos en el texto bíblico que Jesucristo muchas de las veces no quería ir a comer con sus discípulos. Él decía: mi alimento es esto, predicar la palabra del Señor. Mi alimento es este es mi alimento. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El alimento espiritual. Gloria a Dios. Para terminar, en el mismo versículo 33, que nos dice: oyendo esto la gente, amén, se admiraba. Para terminar, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos oído la doctrina de Jesús? ¿Y cuántos de nosotros, al oír la doctrina de Jesús, nos hemos admirado de esa doctrina? Admirarte de la doctrina no quiere decir: qué difícil que está, me voy. Admirarte de la doctrina quiere decir: por fin llegó alguien que nos habló la verdad, decía la gente de ese tiempo. Por fin nos están hablando la verdad. A mí me admira la doctrina de Jesús. Cuando oí la doctrina de mi Señor Jesucristo por primera vez, y de ahí hasta acá tantos años, me admira su doctrina, porque es una doctrina no solamente de letra muerta, sino que letra que vivifica, que despierta, que levanta, que anima, que exhorta, que corrige, mi hermano, que golpea, que nos cala hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, nos tuétanos, tiemblan y se caen, hermano. Muchas de las veces cuando alguien verdaderamente está en la casa de Dios oyendo la doctrina de Cristo, mucha gente cae en el suelo, y no porque te empujaron, y no porque te soplaron, y no porque trataron de hacerte caer, porque no pueden resistir la palabra de poder que hay en la predicación de la doctrina de Jesús de Nazaret. Aleluya. Termino con esto. Yo siempre decía en mi corazón: yo no voy a caer porque no creo en las caídas de los hombres. Pero cuando empecé a escuchar esa palabra de Dios, y la palabra de Dios vino como rema, como algo nuevo a mi corazón, a mi vida, caí al suelo que ni siquiera, por milagro de Dios, sé que no me rompí la cabeza porque no había nadie atrás mío. Yo no soy partidario de caer ni de empujar a la gente, porque me parece como que te quieren hacer caer a la fuerza. ¿Sí? Entonces nada debe ser a la fuerza. Dios es un Dios de orden. Cuando Él toca, aleluya, yo no creía en aquello, pero vino la palabra de Dios a mi corazón aquella noche, me parece que fue aquel día domingo, vino la palabra del Señor a mi corazón, y mis rodillas no pudieron resistir el peso de mi cuerpo y caí desplomado, porque la palabra de Dios y la doctrina de Cristo no es para humillar. La doctrina de Cristo no es para hacerle más pequeño a la oveja y más grande el pastor o el predicador. Todos somos iguales delante de Dios. La doctrina de Cristo dentro de nosotros, y su doctrina, su palabra, quiere decir, verdaderamente tú la escuchas con atención y tú dices: este va a ser el alimento espiritual que hoy necesito. Los muertos empiezan a resucitar, los enfermos empiezan a caminar. Necesariamente tenemos que mirar el poder de Dios en nosotros a través de su doctrina, porque cada vez que Él hablaba, cada vez que Él enseñaba, cada vez que Él aconsejaba, incluso cada vez que Él exhortaba dura y terriblemente al pueblo,
predicando, siempre había algo, estremecía el corazón de alguien. Se estremecían los cimientos de los cementerios, se estremecían los enfermos y los demonios se estremecían. Siempre había algo detrás de la palabra predicada de parte de Jesús. Estamos viviendo en el tiempo donde la palabra de Jesús está siendo predicada, donde ya estamos hasta cansados. Prendes una red social y hay decenas. Yo al menos en las redes sociales en las que me muevo veo decenas de predicaciones, uno tras otro, tras otro, tras otro. Déjeme decirle que ya la gente no sabe ni qué hacer con tanta predicación. Yo veo en el YouTube cómo están subiendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, la palabra y la palabra y la palabra, y la gente está escuchando una y otra y otra y otra y otra, pero seguimos iguales, de muertos espiritualmente, porque tomamos de lo uno, tomamos de lo otro, tomamos de lo otro, tomamos de lo otro, pero nada lo tomamos como deberíamos tomarlo, con seriedad, y decir: yo voy a escuchar esta palabra. Amén. No haría falta que tengamos en las redes sociales 10, 20, 30 prédicas cada 5, 10 minutos. Te bastaría con una predicación de cualquier siervo de Dios, una sola predicación, para que tú salgas lleno ahí en tu casa. Ni siquiera te haría falta que estés sentado frente a esta transmisión ahora. Tomarías cualquier predicación de Gille Ávila, de quien sea, y te sentarías en tu habitación, escucharías la palabra, la predicación, y serías lleno del poder del Espíritu Santo y saldrías vivificado y lleno de poder. Pero hoy tenemos la predicación del Evangelio como cualquier canal, como cualquier programa de televisión. Amén. Yo muchas de las veces he terminado llorando de rodillas viendo una predicación en una pantalla. Yo conocía a un varón el cual Dios lo transformó y cambió su vida, y mirando una de sus prédicas, un día que estaba solo en mi casa, terminé de rodillas, hermano, a pesar de la distancia. Cuando yo escucho muchos de los mensajes de Gille Ávila, mi corazón se turba, mi espíritu se turba, y empiezo a entrar en un momento de aflicción, porque el Espíritu Santo hablando a través de esa pantalla, porque no estoy viendo predicar a un hombre, sino al Espíritu Santo a través de un hombre. Aleluya, gloria a Dios. Es porque no ignoramos la Escritura y el poder de la palabra de Dios. Nosotros los que estamos predicando, a veces yo escucho y he visto que muchos se desaniman porque tienen 5 visitas, 10 visitas. Mire, déjeme decirle, yo a veces llego a 2 visitas en las predicaciones, y en eso me gozo, porque no se trata de la cantidad, porque de 100 que estén mirando, entre comillas, de 100 likes que te pongan, solamente 3 de esos 100 tal vez vieron todo tu mensaje. El resto solo cogieron y pusieron like. Ni siquiera saben de qué se trata la predicación, ni siquiera saben de qué se trata el mensaje, solo te pusieron like. Muchos te ponen adelante, sigue varón, pero ni siquiera terminaron de ver. De cada 100 audiencias que tú tengas ahí, 100 espectadores, déjame decirte que solo 2 o 3 están viendo. A veces miramos y decimos: wow, te han estado mirando 50 reproducciones, 70 reproducciones y otros 200 reproducciones. Sí, se pusieron en la reproducción, miraron 1 minuto y se desconectaron. Pero si tan solo uno de esos 100 miró y escuchó el mensaje, y te miran y te escuchan. Si alguien me mira y usted está compartiendo los mensajes a través de las redes sociales, las predicaciones o los estudios, siéntase gozoso de aunque sea uno que le mire, es ganancia en el cielo. No somos youtubers. No somos youtubers. Los youtubers viven de los likes. Los youtubers viven de la audiencia. Ellos les pagan por tener audiencia y tener 10,000, 20,000, hasta 1,000,000 de reproducciones. Nosotros con uno solo que nos mire estamos gozosos, contentos y felices de que aunque sea un niño nos haya visto, ganamos una vida entera. Que nos haya visto un anciano, nos ganamos esa alma para Cristo. Que nos haya visto un padre, una madre, estate feliz y contento, porque no necesitamos decenas de likes. No sirven para nada los likes. No sirven para nada los likes. Lo que sirven son cuántos de esos likes se arrepintieron, varones. ¿Cuántos de esos likes fueron los que se arrepintieron escuchando ese mensaje? La palabra de Dios, la doctrina de Cristo. ¿O cuántos de ellos solamente pusieron por agradar
a nosotros que somos sus amigos o familiares. Gloria a Dios. Amén. Lo que interesa es predicar la doctrina de Cristo. Cuando tú prediques la doctrina de Cristo, muy pocos te van a ver. Amén. Cuando prediques la doctrina de Cristo, muy pocos te van a ver. Y si alguien me dice, pero yo conozco a tal predicador que tiene 10,000 reproducciones en su video. De esas 10,000, ¿cuántos terminaron de ver la predicación? Y de los que terminaron de ver la predicación, ¿cuántos están aplicando esa predicación en sus vidas? No importa los likes, las reproducciones. La doctrina de Cristo hay que predicarla para que ellos vean y entiendan que hay un Dios vivo, todopoderoso y soberano, el cual va a transformar nuestros cuerpos. Pero hay que arrepentirnos ahora que estamos vivos, para que después no nos lamentemos por la eternidad en el lago de fuego. Gloria a Dios. Padre de los cielos, esta noche hemos terminado, Señor, de tu palabra. Queremos orar, yo quiero orar y quiero pedirte, Señor, porque yo sé que hay gente incrédula al cual tú le vas a llevar este mensaje. Señor Jesucristo, aunque sea el último mensaje que ellos escuchen antes de partir contigo, o que sea el primero para que empiece su vida ministerial cristiana entregándose sus vidas a ti, Señor. También si hay hermanos cristianos en la fe que han estado fluctuando, dudando de su caminar y han estado limitándote, Señor Jesucristo, que esta noche tú utilices esta palabra, Dios de los cielos. A nosotros no nos llena, Señor, cuántos nos miren. A nosotros no nos importa cuántos estarán expectantes, Señor. Lo que nos debe importar y lo que nos importa, Dios, es predicar tu doctrina, es predicar tu palabra, y que la gente se arrepienta, que la gente se convierta, que la gente se bautice, que la gente cambie, Señor. Padre Santo, a nosotros no nos pagan por hacer esto, porque lo hacemos de gracia, Señor, porque mayor recompensa habrá ya ahí arriba en el cielo, Señor, si predicamos la doctrina tuya sin interés, Señor, de quien nos mire. La fama aquí no sirve para nada, Señor. La fama aquí es como una neblina, Señor, que hoy está y desaparece al menor rayo de sol, Dios Todopoderoso. Aquí lo que importa, Señor, es predicar tu doctrina y que la gente sepa, vea y entienda que hay un Dios soberano, hay un Dios que resucitará a los muertos en aquel día, que hay un Dios que es dueño de las almas. Dice su palabra preciosa: mía es todas las almas, así el alma del Hijo como el alma del Padre. Toda alma es mía, y el alma que pecare esa morirá. En aquel día Él juzgará todo, Señor, Dios Todopoderoso. Esa es la doctrina tuya, mi Dios amado, de un Dios lento, Señor, para la ira, clemente y piadoso, Dios de los cielos. Que tú tengas piedad en esta noche de esos familiares nuestros, que tú puedas hablarles, Dios de los cielos, a aquellos que están viviendo en la incredulidad de sus corazones, en religiones falsas, y tú puedas apiadarte de ellos. Nosotros sabemos que no podemos pedir bendición para ellos, pero sí podemos pedir salvación y misericordia para ellos. No podemos pedir sanidad para los incrédulos, pero sí podemos pedir que ellos te conozcan y ellos confiesen con sus propios labios sanidad sobre sus vidas el día que declaran que tu Hijo Jesús de Nazaret es el Dios de los dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Sabemos que tú tienes para nosotros, porque estamos vivos, bendiciones. Tú tienes para nosotros sanidad, tú tienes para nosotros respuesta. Y en aquel día, dice tu palabra, yo seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Bendito sea tu nombre. Sabemos que no podemos pedir bendiciones para aquellos que no creen y no han confesado a tu Hijo Jesús, pero sí podemos pedirte misericordia para que te conozcan, Dios. Y cuando te conozcan, ellos mismos podrán acercarse con libertad hasta tu presencia. Padre de los cielos, te pedimos en esta noche, Señor, que esta palabra sencilla, Señor, pueda llegar al corazón de los que están aquí, de los que están mirando, de los que mirarán más adelante, pero que puedan, Señor, afirmarse en tu doctrina y creer que tú eres el Dios de los imposibles, porque de nada habrá servido que estés ahí en tu casita sentado mirando esta transmisión si no crees que Él puede hacer aquello que tú anhelas. Estás pidiendo una esposa al Señor. ¿Crees que Dios es poderoso para todo menos para darte una esposa? Sométete a Dios, busca a Cristo y Él te va a dar la esposa que tú anhelas. Estás necesitando un empleo, un trabajo. Sométete a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, porque tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, y para Él no hay nada imposible. Aunque estés en el lecho del dolor ahora mismo, Él es poderoso para levantarte de tu lecho,
para darte sanidad y vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hemos terminado, mis hermanos, los que están aquí, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en la predicación. A los hermanos que están en su casita, que Dios los bendiga, mis hermanos. No se olvide, esfuércese, sea valiente y siga para adelante, que mucho camino todavía nos debe de quedar hacia adelante. Y si el camino ya está corto, pues no se preocupe, Cristo viene pronto y nos vamos con Él. Mis hermanos, que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, nos estamos viendo el día sábado en el tiempo de la oración. Hágame llegar sus oraciones para clamar por usted y su familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Al sea la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Bendiciones a todos. Amén y amén. Gloria a Dios.